Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, hermanos. Es para mí un honor poder compartir el Evangelio que lo tomamos de San Mateo, capítulo 7, versículos del 7 al 12. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y el que toca se le abre. ¿Hay acaso entre ustedes alguno que le dé una piedra a su hijo si éste le pide pan? Y si le pide pescado, ¿le dará una serpiente? Si ustedes, a pesar de ser malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿con cuánta mayor razón el Padre que está en los cielos dará cosas buenas a quienes se la pidan? Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resume la ley y los profetas. Palabra del Señor. Hermanos, he titulado esta reflexión: amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y este evangelio sin duda me recordaba por la mañana mi hija menor. Cuando tiene hambre, ella sabe dónde está la alacena o sabe dónde están algunas meriendas como el chocolate, y ella, cuando siente hambre, ella pide, ella llora, ella busca, me jala y me lleva donde está la alacena y me dice: quiero, allá que tengo que abrir, porque lo que quiere ella es un chocolate. Ella tiene 1 año y medio y ella, si no tiene palabras, ella busca la manera que yo le entienda que ella lo que quiere es su chocolate. Y yo, que soy mala, el Evangelio le dice: ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos. Un padre normal, dentro de sus posibilidades. Si yo veo a mi hija que constantemente a lo largo del día ella me jala, me lleva y me grita y me señala que quiere y llora y a veces hace berrinche pidiendo su chocolate, y yo identifico, ella lo que tiene es hambre, y voy y le doy una fruta o le doy vegetales o le doy su comida si es hora de la comida. Ustedes que son malos, a pesar de ser malos dentro de nuestras posibilidades, si somos unos padres normales, nos vamos a esforzar por darle lo mejor a nuestros hijos. No le voy a dar el chocolate porque no le conviene. Ella pide porque tiene hambre, y a veces nosotros pedimos cosas a Dios y no sabemos lo que nos conviene, pero Dios, que es bueno, no, lo dice Jesús: mi Padre que está en los cielos dará cosas buenas a quien se lo pide. Y nos dicen: pidan, toquen, llamen, pidan, busquen y toquen. Así como mi hija que me busca, me pide, en oración nosotros pedir y se nos dará, busquemos y vamos a encontrar, toquemos y puertas se nos van a abrir. Y termina el Evangelio de hoy diciendo esa regla de oro: traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resume la ley y los profetas. Amar a Dios, que es la ley de Dios. El resumen de la ley y los profetas es amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. ¿Cómo va a ser posible esto? Cuando yo en oración he pedido y he recibido. Cuando yo en oración he buscado y he encontrado. Cuando yo en oración he tocado puertas y Dios me las ha abierto. Puertas que humanamente yo no puedo abrir, pero Dios sí las ha abierto por mí. En ese recibir de Dios un milagro, una promesa en el día a día, experimentamos no solo un bien material o físico. En ese milagro que recibís o recibiste o vas a recibir, no solo vas a experimentar un bien, no solo vas a recibir un bien, sino vas a recibir el amor de Dios. Vas a tener una experiencia del amor de Dios. Amar a Dios y amar a mi prójimo como a mí mismo. Si yo he recibido milagros, prodigios, misericordia de Dios, si yo me he sentido acogida, perdonada por Dios, si he experimentado ese amor, pues no me lo voy a quedar solo para mí, también voy a ir y lo voy a ejercitar, lo voy a poner en práctica con mi hermano, con aquel que vivo. Si yo he sentido
esa compasión de Dios, esa bondad, ese perdón, esa comprensión que me perdona, que me espera, pues con los que me rodean, lo voy a tratar así como Dios me ha tratado. Porque solo aquel que ha experimentado el amor de Dios va a poder dar amor a su prójimo. No podemos ser como aquel de aquella lectura que se le perdonó una deuda grande y él no pudo perdonar una deuda pequeña a su siervo o a su deudor. Que nosotros también podamos hacer vida esta ley de Dios, amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Cómo nos gustaría ser tratados? En una enfermedad, ¿cómo nos gustaría ser tratados? ¿Cómo hemos sido tratados por Dios? En una situación difícil económica, en un proceso o una dificultad económica, ¿cómo has sido tratada por Dios? ¿Cómo vas a tratar a otros que están pasando en esas situaciones al igual que pasaste vos? En un problema familiar o de hogar que pasaste y cómo fuiste tratado por Dios, cómo fue restaurado tu hogar, pues también vas a entender y vas a comprender a tu hermano. Cuando fuiste de visita o te fueron a visitar, ¿cómo te gustaría que te recibieran? Así también recibir. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé la gracia de poder acoger esta palabra y sobre todo poder hacer la vida. Que no solo quede en nuestro conocimiento, sino que por gracia y misericordia de Dios baje a nuestro corazón y la podamos hacer vida, la podamos poner en práctica. Bendiciones.